Dios incomparable eres tú. Hoy vamos a ver eso, cómo vamos a aplicar la sabiduría. Vamos aquí a ver una cosa que es, ¿qué es la sabiduría? La definición de sabiduría es la siguiente: es conocimiento de lo que es verdadero o correcto, junto con la justificación para ponerlo en ¿qué? En acción. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no sabemos aplicar la sabiduría, pues sería vano, ¿cierto? O sea, de nada nos sirve tener mucho conocimiento y todo, pero pues yo puedo tener todo el conocimiento de la palabra de Dios y creerme pues mejor que los otros y saber supuestamente más que otras personas. Pero si no lo aplico a mi vida personal y si no aplico la sabiduría que viene de lo alto, estoy en nada, mi hermano. Porque muchas veces quizás sabemos palabra y todo eso, pero no aplicamos esa sabiduría. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro raciocinio humano actuamos de una manera incoherente, contraria a lo que dice la palabra. Mire que el versículo 13 hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace esa pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice lo siguiente, para entender esto dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Muestre por su buena conducta. Mire que nos da a entender ahí que si nosotros nos creemos sabios y entendidos, ¿qué debemos hacer? Mostrar una buena ¿qué? Conducta, mi hermano. Y muchas veces yo no puedo decir que soy creyente, que soy cristiano, si demuestro todo lo contrario. Si con mis obras y con mi manera de vivir estoy haciendo lo contrario. Imagínense lo que yo les conté, donde yo me hubiera agarrado ya a decir malas palabras y yo diciendo que soy creyente y después, ¿usted se imagina, hermano, el problema no tan tremendo? ¿Sí? Que uno en su sabiduría humana uno a veces comete muchos errores y actúa de mala manera, creyendo que está actuando bien. Entonces dice que la mejor manera es mostrar la buena conducta en sus obras, en sabia ¿qué? Mansedumbre. Y hermano, esa palabrita de mansedumbre a mí me ha costado trabajo. Y en ese evento que les cuento, a mí me trabajó mi corazón y mi mente en ese sentido de que yo por dentro decía: ¡uy, Señor! ¡Qué duro es esto! Porque mansedumbre significa que, porque la gente confunde la mansedumbre con otra cosa, ¿no? A nosotros nos pueden inclusive llamar los de afuera: es que ustedes son más tontos, hacen lo que quieren con ustedes, porque el mundo ¿qué espera? Que nosotros actuemos con la sabiduría de ellos. Que si a usted le responden feo, pues usted debe responder 2 veces más feo. Que si usted le dijeron que es hijo de yo no sé quién, usted le debe responder: no, pues usted es más hija de yo no sé cuál, ¿cierto? Y nosotros esa mansedumbre, ¿cómo la obtenemos? A través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de entregar nuestras vidas a Dios. Vamos obteniendo la mansedumbre, como el Señor nos dijo. El Señor nos enseñó: el mejor modelo a seguir es Cristo. Él nos dijo: sed mansos, porque ¿qué? Porque Él es manso y humilde de corazón, ¿cierto? Ahora usted me va a decir: entonces tengo que dejarme pisotear y humillar de todo el mundo. En la sabiduría humana nosotros decimos: eso no puede ser así. Tenemos que responder de la misma manera, y si toca darnos golpes, pues golpes nos damos. Esa es la sabiduría humana. Pero ¿qué nos dice Jesús? Que si a nosotros ¿qué? Nos injurian, si a nosotros nos calumnian, si a nosotros hablan mal, ¿qué debemos hacer? Perdonar a nuestros enemigos. Esa es sabiduría de lo alto, ¿cierto? Dice además que si nosotros nos bofetean ¿qué debemos hacer? Uy, hermano, yo le soy sincero, hermano, no, yo no me creo espiritual. Yo decía: uy, aplicar eso, Señor Jesucristo, que a mí venga otro y me dé un golpe y que yo no responda. Yo con mi sabiduría humana, perdónenme, yo vengo de una vez y me arremango, y cuántos es que son. Pero cuando estamos en esa sabiduría humana, pero cuando estamos en la sabiduría de lo alto y tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Y nosotros vemos lo que la palabra nos dice que nos llega a nosotros. El Espíritu Santo nos realiza y que nos dice: debemos responder, ¿por qué? Con mansedumbre, con calma. No responda, quédese callado. Siempre que yo tengo alguna situación, me acuerdo cuando Jesús estaba en el concilio, ¿cierto? Y a él lo bofetearon, le dijeron muchas cosas, y Jesús ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que él enmudeció. Enmudecer es quedarse usted. Yo me imagino a Jesús en ese momento, ¿no? O sea, lo hemos visto en las películas y demás, que lo golpeaban y todo y él se quedaba callado. No me imagino a Jesús por dentro diciendo: espérenme, ¿será que yo salga de aquí?
actuar en sabiduría. Pero nosotros muchas veces, como somos tan espirituales, ¿cierto? Actuamos en sabiduría. Nosotros que somos tan espirituales actuamos en sabiduría. Entonces, mi hermano, mire lo que dice aparte de eso, en el 14, que si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, nos está diciendo que si nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión o decimos tener sabiduría de lo alto, pero nuestro corazón está lleno de ¿qué? De celos, de amargura, de contención, nos la queremos pasar peleando, agarrados todo el tiempo, estamos mintiendo ¿contra qué? Contra la verdad. Es decir, nosotros estamos mintiendo al decir que tenemos sabiduría si nuestro corazón está lleno de amargura, de contención y de cosas diferentes, ¿cierto? A lo que la palabra nos enseña. El versículo 15 dice lo siguiente: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El pastor decía algo que el domingo que a mí me llamó la atención. No es que usted esté endemoniado, hermano, sino que la sabiduría con la que usted actúa cuando se deja guiar por sus impulsos, ¿cierto? Antes que por la sabiduría de lo alto, usted viene a utilizar la sabiduría que realmente no es sabiduría. Podemos verlo de esa forma, ¿cierto? Usted viene a utilizar la sabiduría que terrestre, la sabiduría del hombre, que en la sabiduría del hombre todo es correcto para el hombre, ¿cierto? Pero cuando nosotros utilizamos la sabiduría que viene de lo alto, trataremos de que de no hacerlo de esa manera. Mire que el versículo 16 dice: porque donde hay celos hay ¿qué? Y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Imagínese, mi hermano, que cuando no se actúa con sabiduría y hay celos, hay contención, hay pleitos, hay problemas, dice que hay perturbación y toda obra perversa. Esa palabra perturbación es que usted no está ¿qué? Tranquilo ni en paz, que lo perturba todo el tiempo, que ese problema que usted tuvo con el vecino, con la vecina, que usted no perdonó, que usted se agarró, que usted se enganchó, no lo va a dejar estar en paz, hermano, y lo va a perturbar todo el tiempo, ¿cierto? Y aparte de eso, ¿qué? Viene toda obra perversa. Es cuando usted ya empieza a maquinar. Ah, no, pero es que me la hizo y yo me quedé callado porque pues como yo soy manso, pero espere y verá que donde me la vuelva a hacer, se la cobro doble. ¿Eso qué va? ¿Manso? Manso menso será. Yo manso no, manso otro. Yo le aplico la sabiduría diabólica en la sabiduría animal, porque me la cobro, ¿cierto? Y empieza usted a maquinar y dice la palabra de Dios que viene toda obra perversa, porque usted ya no va a maquinar lo bueno, usted ya va a empezar, bueno, pues yo puede que yo no le haga nada, pero pues, como dice el cuento por ahí, pero le mando los de la moto. ¿Cierto, mi hermano? Y empezamos a actuar en cosas diferentes a lo que dice la palabra. Pero mire el 17 lo que nos enseña sobre la sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, hermano. Es pura la sabiduría de lo alto. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Desglosemos aquí las varias cositas que salieron. La sabiduría de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. O sea, es una sabiduría que se aplica ¿con qué? Con justo juicio, hermano. Es una sabiduría que viene de lo alto que usted la va a poder aplicar bien. Porque después de que la sabiduría es pura, dice que es pacífica. ¿Sí ven? Que nos lleva a que si tenemos un problema no actuemos de la manera incorrecta, sino pacíficamente. Normalmente nosotros se nos alebresta la testosterona, hermano, se nos sube el yo anterior y queremos acabar con medio mundo. Y nos dice que debemos ser pacíficos. Y cuesta, hermano, cuesta. Yo le soy sincero, el Señor conmigo ha trabajado esa parte demasiado y me falta, hermano. Me falta mucho porque yo a veces dejo que la situación me altere y respondo, no con grosería ni no, pero con el solo hecho de que usted le alce la voz a otra persona. ¡Ay, entonces qué! Ya usted está empezando, ¿qué? A hablar con la sabiduría, ¿qué? Humana. Y no con la del Señor, con la que dice que es pacífica. Quizás muchas veces así uno no haya cometido el error, tiene que decir, bueno, hermano, está bien, qué pena. Usted no se haya equivocado, es difícil, no es fácil hacerlo, porque muchas veces la gente hace uno las cosas bien, pero resulta siendo uno el malo del paseo, como dice el cuento, el malo de la película soy yo. Pero hay que actuar pacíficamente. Dice, amable, benigna y llena de misericordia. Uy, hermano, ¿cómo nos cuesta ser benignos y llenos de misericordia, cierto? Desearle a un enemigo lo mejor.
¿sí? Nos hagan las embarradas que nos hagan actuar con esa sabiduría llena de benignidad y amor hacia el prójimo, no es tan fácil. Mire que dice, y de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Mire, esa palabrita hipocresía me llama mucho la atención porque normalmente todos somos hipócritas. Uno le habla a una persona que ni siquiera le cae bien y uno le dice, sí, sí, no pasa nada. Y apenas da la media vuelta, pobre iluso. ¿Qué se cree? Se cree la última Coca-Cola del desierto. Y empezamos a maquinar cosas, ¿verdad? Dice que no debemos tener esa hipocresía. Es lo mismo que cuando decimos yo perdono, pero ¿qué? Pero no olvido. Estamos actuando con esa sabiduría que no es correcta, con una sabiduría diferente. Y dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire lo que usted siembra, hermano. Cuando usted actúa de esa manera, ¿siembra qué? Paz, hermano. Y esa paz que usted siembra es porque usted está haciendo la paz. Mire, cuando usted tiene situaciones y lo ven actuar de buena manera, la misma gente dice, oiga, este man, o este varón, perdóneme la expresión de este man, este varón, esta persona, ¿cómo actúa en esa situación de diferente? Inclusive pueden decir, actuó sabiamente. Y lo que yo les contaba, yo más sin embargo dije, me faltó más sabiduría. Porque yo hubiera hecho lo que les dije, de pronto no hubiera llegado el líder del patio, no hubiera llegado el gerente del centro comercial. Y pues hermano, desafortunadamente como la gente del mundo lo ve de otra manera, ellos vieron que yo era el que estaba generando el conflicto, ¿cierto? No lo vieron de otra manera, pero lo que a mí me dejó tranquilo en parte fue que mis compañeros vieron mi actuar y me dijeron, oye hermano, yo lo hubiera, no, esa señora le faltó al respeto de la manera que le habló, no, yo no actúo de esa manera. Entonces eso hizo parte de que también ellos se dieran cuenta que aunque lo que les digo, yo creo que actué con mi sabiduría, me faltó un poco más. Pero muchas veces nosotros tenemos ese problema, ¿cierto? Que queremos actuar de buena manera, pero a veces nos falta sabiduría de lo alto. Acompáñenme al libro de Proverbios, a Proverbios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Proverbios 13, 1. ¿Qué dice la palabra de Proverbios 13, 1? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y dice el 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará en qué? El mal, hermano. Mire, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Quién es nuestro padre? Si somos hijos de Dios. Dios, ¿verdad? Y si Él nos dice a nosotros, hermano, no actúe de esta manera, deje ese pecado, no haga lo malo, ¿qué nos está dando a entender Él? Que nos quiere que nosotros tengamos buena sabiduría y que atendamos el consejo. Muchas veces nos pasa como padres, le damos consejos a nuestros hijos, inclusive a nuestra familia. Inclusive hay familia que se burla de usted cuando le da un consejo. Es que usted ya le lavaron el cerebro por allá. ¿Es usted de que se metió a esa iglesia? ¿Usted dejó? Ahí lo que digan ellos. No, hermano. Usted está siendo sabio al recibir el consejo del Padre. Usted está siendo sabio al recibir el consejo de lo alto, que le dice no peque, no haga lo malo delante de Dios. Porque realmente nosotros a veces nos dejamos llevar por los estereotipos del mundo, ¿cierto? Que ella estaba en un evento, en una aplicación que yo trabajo, que preguntábamos eso, ¿qué tanto nos importa la opinión de los demás? Y a veces nos importa más la opinión de los demás de allá afuera que de los de adentro de nuestra familia, inclusive que del mismo Dios, que es la más importante. Eso no, hermano, eso no haga lo que le digan allá. Y es que usted no está haciendo aquí lo que yo le diga ni lo que el pastor, sino lo que dice la palabra de Dios. Que el que no atiende el consejo, ¿qué? Tarde o temprano dice aquí que los prevaricadores hallarán el mal. Tarde o temprano, hermano, le va a llegar a usted su nochebuena, como dice el cuento, ¿no? A todo marrano le llega su nochebuena, dice el cuento. Acompáñenme también ahora al versículo, al capítulo, perdónenme tantico, mi hermano, del mismo capítulo, el versículo 16. El versículo 16 del mismo capítulo 13 dice: todo hombre prudente procede ¿con qué? Con sabiduría, mas el necio que manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra.
El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mal que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado, mi hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios, que primero en el versículo 16, todo hombre prudente procede ¿con qué? Con sabiduría, hermano. ¿Cuántas veces tomamos decisiones nosotros por nuestra cuenta sin sabiduría, sin preguntarle a Dios si verdaderamente eso es lo que Él quiere para nosotros, ¿cierto? Debemos actuar con prudencia. Dice que más el necio manifestará necedad. ¿Cuánta gente a uno le dice no haga esto, no haga aquello y más rápido va y lo hace, ¿no? Son necios, hermano, van y hacen las cosas a la manera de ellos. Les dice a uno, no lo haga, hermano, que le va a ir mal. No haga ese negocio que lo tumban. Hermano, no se meta ya que pasa alguna situación, pero no hacen caso, digámoslo así como le decían los papás a nosotros. Y cuando pasa la situación, ¿qué le dicen a uno la famosa? Yo se lo dije, yo se lo advertí. Usted no quiso hacer caso. ¿Y cuántas veces el Señor a nosotros nos dice lo mismo? Tomando ese mismo ejemplo, en estos días vi una noticia tremenda. 5 muchachos que tenían un grupo de música mexicana, ¿sí? Al parecer, no estoy seguro, al parecer ellos habían asistido a la iglesia y un pastor les dijo que lo que estaban, que debían salirse de lo que estaban haciendo, que el mundo y la fama era pasajera. Ellos no quisieron atender el llamado y fueron asesinados en México. Los 5 los asesinaron. 20 años tenían los 5 integrantes, el otro tenía 40 años, 4 tenían 20 años. Y eso nos pasa muchas veces cuando actuamos sin sabiduría. Nosotros decimos, aquí no estoy haciendo nada malo. Y si usted observa, estos muchachos eran muy buenos en la música, ¿cierto? En esa música norteña mexicana. Y tal vez para ellos no era nada malo que tocar la música, ganarse el dinero, pero con las personas que se estaban relacionando era un entorno difícil, ¿cierto? Y les habían advertido y no quisieron tomar el consejo. No quisieron escuchar ese consejo sabio. Y resultó que eso que ellos creían que era bueno, resultó siendo malo. Perdieron su vida y no sé hasta dónde también perdieron ¿qué? Su alma. ¿Por qué? Por no atender el consejo. Mire que el mal mensajero, dice en el 17, acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Inclusive nosotros podemos aplicar a ese versículo cuando nos dicen a nosotros quizás no tome, no fume, que eso le hace daño a su cuerpo, ¿cierto? Y nosotros no hacemos caso y seguimos en la misma. Y cuando vienen los problemas de salud, es que nosotros decimos, si te hubiera hecho caso. Cuando usted al médico le dice, su hígado ya no le funciona por tanto que tomó licor, sus pulmones están malos por tanto que fumó cigarrillo. Y creemos a veces que el que nos está dando el consejo es que usted no ha vivido la vida, es que déjeme vivir la vida, en especial cuando somos jóvenes. Y resulta que cuando ya nos llega la edad de que todo eso nos va a cobrar a nosotros, ¿cierto? Lo que hemos hecho, decimos, si yo hubiera atendido el consejo. Entonces, muchas veces dejamos de atender el consejo por hacer eso. Miren lo que dice el 18 también. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Cuántas personas, mi hermano, no han tenido mucho dinero y por cuestiones de licor, de apuestas, de vicios, lo han perdido todo? Y quizás muchas veces le han dicho a esa persona, hermano, deje esos vicios, deje esas cuestiones, mire que eso le va a traer que usted pierda sus posesiones. Y hay personas que han perdido posesiones y grandes cantidades de dinero por eso. Yo me acuerdo de un caso de hace muchos años de un señor que inclusive yo trabajé con él. Él tenía muchas posesiones y él organizaba banquetes y recepciones, pero al hombre le gustaba mucho el whisky y las mujeres. Hermano, resultó vendiendo obleas en una esquina, desafortunadamente. Y la palabra de Dios dice aquí que pobreza y ¿qué? Vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. El 19 dice, el deseo cumplido regocija al alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Póngame cuidado a esta partecita. Apartarse del mal es abominación a los necios. Imagínense, cuando usted se aparta de esas personas que lo llevan a hacer lo malo, para ellos eso es ¿qué? Abominación, que usted se aparte de lo malo. O sea que no se preocupe, mi hermano, cuando le vayan a decir a usted, usted se apartó, usted ya no volvió a hacer esto y lo otro porque es que usted es un tonto, porque es que usted lo tiene su mujer dominado. A mí me lo han dicho muchas veces. Es que ahora sí, lo que
faltaba era que lo dominara a su mujer, por eso es que usted ya no hace. Por eso es que desde que usted se metió a eso de cristiano y de evangélico se volvió aburrido, amargado. ¿Qué tiene de malo tomarse una cerveza? ¿Qué tiene de malo que comparta con la gente? ¿Cierto? Y muchas veces para ellos eso es abominación. Dice que apartarse del mal es abominación a los necios. Pero si nosotros nos apartamos del mal y nos venimos a la sabiduría de Dios, a la sabiduría de lo alto, estamos actuando mucho mejor. Inclusive yo diría, si yo hubiera hecho caso a esa sabiduría de lo alto cuando me llamó desde hace mucho tiempo atrás, me hubiera evitado muchos problemas. Si yo hubiera actuado con esa sabiduría. Acompáñenme, mi hermano, ahora a Salmos 111:10. Salmos 111:10. Para que veamos lo que estábamos hablando hace un momento. Salmos 111:10. ¿Qué dice, mi hermano? Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Miren lo que el pastor hace unos días atrás tocaba. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ¿qué? Practican. Aquí no es que yo leo la Biblia y me sé unos versículos y yo sigo viviendo. Dicen los que practican, ¿cierto? Buen entendimiento, o sea, buena sabiduría tienen los que practican ¿qué? Los mandamientos del Señor. Hay que practicar lo que Dios nos dice. No solamente es hablarlo, no solamente es tenerlo, no solamente es tener conocimiento, sino hay que practicarlo para que nosotros tengamos esa sabiduría. Cuando tenemos temor de Jehová, tenemos el principio más grande, que es el principio de la sabiduría, el temer al Señor, ¿verdad? Después de eso, ya cuando tenemos el temor de Jehová, empezamos a obtener conocimiento, obtenemos sabiduría y empezamos a aplicar la sabiduría de buena manera. Proverbios 3, versículo 5. Proverbios 3, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vea, mi hermano, los proverbios nos hablan mucho de qué? De sabiduría, ¿cierto? De sabiduría nos hablan muchísimo. Dice que nosotros debemos fiarnos ¿de quién? ¿Del mundo? De Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia ¿qué? Prudencia, porque nosotros actuamos mal cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ir a Dios con todo nuestro corazón y decirle: Señor, ayúdame a actuar sabiamente, ayúdame, Señor, a que yo sea sabio en mi proceder. Si estoy fallando, te entrego esto, lo uno, lo otro, todas las cosas que hacen que nosotros fallemos. Dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. O sea, reconocerlo en todos los caminos es reconocerlo en su trabajo, en su vida, en su estudio, en todo lo que usted haga, al levantarse, al acostarse, todo lo que sea su vida, debe estar reconociéndolo al Señor. Y Él mismo dice en la palabra: enderezará ¿qué? Tus veredas. Cuando nosotros lo reconocemos, Él empieza a sacarnos del camino oscuro y nos endereza la luz, como decía la pastora al principio. Él nos va sacando del camino oscuro y nos endereza la luz cuando lo reconocemos, cuando practicamos la palabra. Pero cuando nosotros dejamos de reconocer al Señor y de practicar su palabra, empezamos otra vez a desviarnos a la sabiduría humana, ¿cierto? Dice el 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate. Ahí no dice: no, pídale a Dios a ver si lo aparta del mal. Dice que usted debe tomar una decisión, ¿cierto? Temer a Dios y apartarse ¿de qué? Del mal, hermano. Las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Ser sabios nosotros también en ese sentido, de apartarnos del mal. No podemos esperar a que, a ver si de pronto Dios me ayuda, a ver si es que de pronto falta que Dios meta su mano, ¿no? Dios está ahí, pero usted tiene que tomar una acción también y una decisión, apartarse del mal. Acompáñenme ahora a Proverbios 8, versículo 11. Proverbios 8, versículo 11. ¿Qué dice? Porque es mejor que la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ellas. O sea, la sabiduría va por encima de cualquier cosa, mi hermano. No vale tener usted dinero, no vale tener usted muchas cosas, porque dice que todo lo que usted pueda desear no se compara con la sabiduría, ¿cierto?
¿cierto? El tener sabiduría es lo mejor que usted puede tener, antes que cualquier bien, cualquier posición o cualquier otra cosa. Acompáñenme a Proverbios 12, versículo 1. ¿Qué dice? El que ama la instrucción, ¿ama qué? La sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, que el que aborrece que la reprensión es ignorante. ¿Por qué? Porque está siendo sabio en su propia opinión. Está no dejando que Dios sea el que lo corrige, pero dice que el que ama la instrucción ama la sabiduría. Cuando usted se deja instruir, cuando usted se deja guiar de Dios, está amando ¿qué? La sabiduría. Es por eso que nosotros debemos seguir la sabiduría de Dios y no la sabiduría terrenal, que es la que nos encamina mal, mi hermano. Acompáñenme también a él mismo al versículo 15. El versículo 15 de Proverbios 12. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es que es sabio. Mire, mi hermano, cuando somos necios nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien. El ejemplo que les ponía de los muchachos, ellos creían que lo que estaban haciendo era bien. Ellos decían, no, nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos tocando música para la gente, vamos a conciertos a atacarnos, estamos ganando el dinero, pero pues estaban haciendo algo que no era correcto para los ojos de Dios, ¿cierto? Y muchas veces les dijeron, muchachos, miren que ese camino no trae nada bueno, vengan a buscar de Dios, a adorar a Dios, con la música que ustedes tienen también pueden adorar a Dios, vengan a buscar del Señor, y no lo quisieron hacer. Por eso nosotros a veces somos necios cuando hacemos ¿qué? Nuestra propia opinión. Así que debemos obedecer el consejo para ser sabios. Proverbios 13, versículo 10, ahí enseguida. 13, versículo 10, ¿qué dice? Dice, ciertamente la soberbia concebirá ¿qué? Contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Mi hermano, cuando usted se vuelve soberbio, cuando usted se vuelve una persona que le están diciendo algo y no lo quiere aceptar, mi hermano, viene la contienda y viene el problema, ¿cierto? Más dice que con los avisados está la sabiduría. Aquel que ya sabe, que ya han advertido, que le han dado el consejo y lo toma, ¿cierto? Tiene sabiduría para tomar decisiones, y quizás lo que iba a hacer, dice, no, esto no es correcto. Mejor atiendo a la sabiduría de Dios. Mejor atiendo a lo que Dios me está diciendo, porque me está advirtiendo a mí algo. Vamos a ir mismo al versículo 20 del capítulo 13 de Proverbios. El que anda con sabios, ¿qué? Sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿qué? Será quebrantado, mi hermano. Más claro que el agua no puede ser. Si usted quiere ser sabio, hermano, no es que usted vaya a creer que es más sabio que los demás, pero si usted quiere ser sabio, ser conocedor de la palabra, andar en el camino de Dios, ¿usted con quién se debe juntar? ¿Con los que toman licor? ¿Con los que tienen 5 mujeres así tengan esposa? ¿Con los que andan en negocios ilícitos? ¿Con los que andan en las apuestas? ¿Usted cree que ahí va a haber sabiduría? No, mi hermano, usted tiene que juntarse con personas que lo instruyan en el camino, que lo lleven a la palabra de Dios, que le digan, hermano, ánimo, adelante, no se deje vencer. No se deje vencer, porque Jesús venció por ti, Jesús venció el mundo, todos podemos vencer. Adelante, siga, no eche para atrás. Esas son las personas que nosotros debemos buscar, no la persona que le dice, no, échese una carita al aire que eso no pasa nada, tranquilo. ¿Cierto? No es que lo desvía del camino, mi hermano, porque aquí la palabra es clara, dice que el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. ¿Qué tal, mi hermano varón? Usted y yo que somos varones, por echarnos esa carita al aire nos metamos en un problema, y resulta que nos metimos con una mujer ajena y se dio cuenta el esposo y vino y en su ira sacó un arma y nos quitó la vida. ¿Por qué? Por estar escuchando a quién, al consejo del necio, mi hermano, por estar juntándonos con el que dice eso, deje de ser bobo, eso hágale fresco. Usted que hace allá como un santurrón haciendo allá, usted que sabe de eso, ¿cierto? Quizás le dicen a uno eso. Pero cuando usted actúa bajo la sabiduría de Dios y se junta con el sabio, con el que le dice, no, mi hermano, no vaya a cometer ese error, mire las consecuencias que trae. ¿Y cuánta gente, mi hermano, aún siendo creyente, le ha pasado? Que le han dicho y ha actuado en necedad por un momento y después la consecuencia, y eso ya no tiene reversa. Eso es como los triciclos, sin reversa. Tiene más reversa un triciclo, ¿sí o no, mi hermano? Así de sencillo es.
nosotros a veces creemos que hacemos cosas en nuestra sabiduría y cuando nos vienen las consecuencias es que decimos por qué yo no hice las cosas. Vamos a Proverbios 19, versículo 20. 19, versículo 20. ¿Qué dice? Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas ¿qué? Sabio en tu vejez. El 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, mi hermano. Mire, o sea, cuando nosotros escuchamos el consejo desde jóvenes, inclusive dice que si recibimos la corrección cuando llegamos a viejos tenemos que sabiduría. Por eso uno muchas veces le puede decir a los muchachos, hermano, yo ya pasé por ahí, eso yo ya lo viví, entiéndame que lo que yo le estoy diciendo es por vidita suya, por su bien, hermano, no haga eso, no se junte con esas personas. Mire que esas personas lo llevan a hacer cosas malas, hermano, esas personas no le convienen. Mire que esos amigos que usted tiene no le convienen. Mire que esos amigos les gusta ir a la rumba, a la drogadicción, a cosas que este mundo ofrece que son pasajeras y vanas, ¿cierto? Quizás nosotros cuando ya vivimos esa experiencia podemos hablar con ¿qué? Con sabiduría en ese sentido, ¿verdad? Y dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Cuál es el único consejo que permanece en nosotros? El consejo de Dios, mi hermano. Cuando atendemos la palabra de Dios, cuando nosotros realmente hacemos lo que Dios nos dice, ¿sí? Cuando nosotros realmente buscamos a Dios y obedecemos su palabra. Mire lo que pasa cuando nosotros atendemos la sabiduría, y con esto quiero terminar, mi hermano, para que de pronto usted no diga, uy, este hermano se extendió, yo tengo sueño, estoy cansado, quiero irme a dormir. Pero mire lo que pasa cuando usted atiende la sabiduría. Le voy a dar unas palabritas que encontré para que usted las vea. Cuando tenemos sabiduría nosotros nos volvemos ¿qué? Honorables. Honramos a todas las personas. Cuando vamos a buscar la sabiduría de Dios nos volvemos humildes. No nos prestamos atención a nosotros mismos. Nos volvemos desinteresados. Pensamos en los otros y no solo en nosotros mismos. Nos volvemos puros porque nos esforzamos para ser limpios de corazón. Amantes de la paz, ¿estamos de acuerdo con la otra persona en estar respetuosamente en desacuerdo? Porque muchas veces nosotros entramos en contienda y que no, y que así no es, y que es lo que... ¿no? A veces tenemos también que tener un poco de ¿qué? De cordura en ese sentido, y así no estemos de acuerdo de decir, bueno, mi hermano, esa es su postura, se la respeto, pero no la comparto. Eso es actuar con sabiduría. Nos volvemos también ¿qué? Amantes de la paz, ¿sí? Nos volvemos personas más suaves, consideramos los sentimientos de los demás antes de actuar. Quizás nosotros antes nos importaba 5 afectar a la otra persona, hacer daño a otro, ¿cierto? Y no sabíamos que estábamos, o de pronto sí lo sabíamos, sembrando nosotros que más adelante también hiera en nuestro corazón, porque lo que sembramos, ¿qué? Eso cosechamos. Nos volvemos también misericordiosos, damos segundas oportunidades, ya que también nosotros nos fueron dadas segunda. ¿A quién no le han dado una segunda oportunidad? ¿A quién? Pienso que a todos nos han dado una segunda oportunidad. Y nosotros a veces decimos, no se la merecen. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Que el mismo Señor a nosotros, cuando nos descarriamos, cuando nos apartamos, Él nos da oportunidades. Y no le digo ni una ni dos. Si yo contara las oportunidades que el Señor me ha dado a mí, hermano, no tendría cómo describirlas. Entonces, nos volvemos misericordiosos, nos volvemos sinceros, somos auténticos, honestos e íntegros, hermano. Cuando usted aplica la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, usted ya no actúa bajo la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Mi hermano, ¿dónde encuentra usted la sabiduría de Dios? En la Biblia. En su palabra. Y vimos que el principio, ¿cuál es? El temor de Jehová, ¿cierto? El principio de la sabiduría. Y aquí encuentra usted toda la sabiduría que quiera, hermano. Muchas veces no necesitamos tener tanto conocimiento. El solo hecho de buscar la palabrita sabiduría, inclusive lo que hablábamos que era de la aplicación que varios tenemos en el celular, YouVersion, se puede colocar palabritas ahí. Coloque sabiduría, hermano, y usted encuentra todo lo que quiera de sabiduría que está aquí en la palabra de Dios. Esta es la verdadera sabiduría, no la sabiduría mía ni la sabiduría de los hombres. Y recuerde siempre, la sabiduría, el principal, nosotros el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero antes de usted hacer cualquier otra cosa, aparte de tener el temor de Jehová, debe estar alineado con él, ¿cierto? Porque no podemos aplicar sabiduría si nosotros, aparte del temor, no la practicamos. Lo leímos en la palabra, ¿verdad? Que debemos practicar la palabra, que debemos obedecer los mandamientos de Dios para obtener
sabiduría. Así que mi hermano, en esta hora yo lo invito a eso, a que busque la sabiduría, no la terrenal, sino la de Dios. Siempre busque el temor de Dios, no importa lo que digan los demás, no importa que le digan aleluyo, no importa que le digan este está loco, no importa lo que le digan, hermano. Yo en algún momento lo vi y yo decía, uy sí, pero es que yo, no sé lo que le importa lo que diga su Señor, no ni siquiera los hermanos de la congregación, sino lo que diga su Señor, hermano, porque a nosotros nos espera una eternidad y hay que actuar con sabiduría en ese sentido, porque si nosotros no actuamos en sabiduría, vamos a caer, vamos a ir al fondo del abismo, mi hermano, ¿cierto? Entonces no importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que diga Dios. ¿Listo, mi hermano? Así que lo invito a ponerse de pie y escuchemos esta hermosa canción para que estemos ojalá más cerca del Señor.